con la parte de anfibios para poder ver las características que nos hacían falta de anuros. Hoy vamos a hacer una mezcla. Igual tenemos 2 días para características de reptiles, ¿verdad? La parte de taxonomía de anfibios, que era la clase que nos tocaba la semana pasada, hay una presentación en el aula virtual, entonces por ahí podemos sacar la información de esa presentación y es más que todo descripciones taxonómicas, entonces ustedes ahí pueden adelantar en esa parte del proceso. Y vamos a dejar solo para características de reptiles. Bien, vamos con la clase de anuros, ¿verdad? Ya habíamos visto entonces los urodelos, que recuerdan ustedes, eran precisamente las cecilias, los caudados, que son las salamandras, que son los que tienen su colita. Y entonces ahora vamos con el grupo de los anuros, que quizás es el grupo de más fácil observación y de más fácil distinción. Sin embargo, eso no nos hace que sean un grupo muy importante. Dentro del grupo de los anuros encontramos ranas y sapos y hay muchas de ellas que son de vital importancia en los procesos de conservación. Em, de hecho, gran parte de lo que nosotros reconocemos como especies claves, que son aquellas especies que por sus características, ya sea hábitat, condiciones de vida o sensibilidad, nos permiten saber si los procesos de conservación que estamos aplicando son adecuados o no. Esto es porque esta restricción de tener siempre la necesidad de tener agua cerca, ya sea por una alta humedad o porque tengan un cuerpo de agua cerca, entonces hace que ellos también sean muy sensibles a cambios en las estructuras ambientales. Y esto es lo que hace que puedan servir como especies claves o también muchos pueden llamarlos como especies de indicadores de conservación. Entonces, si una especie de anfibio sufre de declives, entonces nosotros podemos ver si estamos utilizando bien esas estrategias de conservación y si las poblaciones se mantienen, por lo general entonces nos van a decir, bueno, sí, estamos trabajando bien en los procesos de conservación. Pese a que ellos son la mayoría, ¿verdad?, insectívoros y que tienen esa condición de ser un insecto, o sea, que están ya como consumidores en la cadena alimenticia, pues la presencia de anfibios siempre nos va a dar a nosotros una buena condición en ecosistemas, sobre todo en ecosistemas húmedos o en bosques húmedos. Bueno, aproximadamente unas 3.450 especies, eso es un dato general. Em, por este rollo del declive de los anfibios, puede ser que tengamos menos, puede ser que tengamos más, porque también en su desarrollo de estrategias reproductivas y de estrategias para poder alejarse un poco más del agua, para poder tener mejores ciclos reproductivos. Entonces, también se van a sitios especiales y que a veces no es posible o no llegamos. Entonces, todavía podemos ir viendo, eh, pues pueden haber nuevas especies que estén por ahí que aún no están descubiertas, ¿verdad? Hay muchas especies que tienen unos reportes, pero eso ya es más una cuestión ecológica que tal vez nos da chance ahí de hablarnos adelante. Son muy antiguos, datan desde el Jurásico, hace unos 50 millones de años, y entonces tienen la característica esta de tener una piel que es permeable. Esto es interesante porque también entonces algunas de ellas pueden tener la respiración a través de la piel o bucofaringia, que es una respiración bien diferenciada. Entonces, las ranitas pueden estar enterradas mucho tiempo bajo el suelo sin tener ningún problema o pasar parte del tiempo bajo el agua y haciendo intercambio gaseoso poco a través de bucofaringia. La mayoría de ellas no tienen cola. Sí encontramos, eh, como pasa en biología, en muchas cosas, excepciones a la regla. Entonces, por ejemplo, el género Scapus, que es esta que ven ustedes acá en la imagen, es el único género que deja su cola. O sea, y aquí es interesante porque son sin colas mientras son adultos.
¿verdad? Porque de los tres, el grupo de los anuros es el que más marcado tiene los procesos de metamorfosis. Entonces, cuando tenemos una larva, bueno, tenemos un huevo, del huevo sale una larva que es una larva muy distinta, o sea, de hecho, solo tiene cola y tiene patas traseras, que es donde nosotros vemos que cumple esa característica de los vertebrados. Y posteriormente en el proceso de metamorfosis, que es una metamorfosis compleja por los cambios diferenciados que ocurren, entonces vamos a ver el aparecimiento de las patas posteriores y la reabsorción de la cola. Y esa es una condición que lo vamos a ver siempre. A diferencia de, recuerdan ustedes en el caso de las salamandras que teníamos condiciones de desarrollo diferenciadas, no. Cuando vemos organismos de metamorfosis completa, la metamorfosis hace que, o sea, no tenemos unas larvas que se reproduzcan como larvas, o no tenemos unos adultos que llegaron a su reproducción y en su tiempo de madurez siempre en forma de larva, o sea, no tenemos esas condiciones para el caso de los anuros. Pero encontramos en el caso de escapos, ¿verdad? Que sí tienen la cola. Se les conoce comúnmente como salientos y es precisamente por esa condición que tienen ellos para saltar o esa opción dentro de las estrategias de huida o estrategias de desplazamiento. Entonces, esa posibilidad de saltar que ya vamos a ver más adelante en el sistema del complejo muscular, que es el que les ayuda realmente a poder obtener esa gran fuerza o esa gran condición de salto. Y cuando hablemos de patas, veremos otras cosas importantes por ahí con este rollo del salto. Bueno, si podemos tener especies de diferentes tamaños, ¿verdad? Especies de ranas muy grandes, como esta rana que vemos acá, que es precisamente el género Caraunura goliath, que es de las ranas más grandes. O sea, miren ustedes ahí en la imagen, un anca de esa rana puede alcanzar más o menos hasta 30 centímetros y del anca o de la parte posterior de la cabeza, la parte posterior, donde tenemos la jiba sacra, que es la señal de donde se rompió la cola, pueden alcanzar hasta 40 centímetros, o sea, son ranas realmente grandes. Y podemos tener ejemplares realmente pequeños, de los más chiquitos es el Pilofrine didáctila, que es precisamente ese que ustedes ven acá, es un adulto ya de esa ranita, que logra alcanzar no más de 2 milímetros de longitud. Entonces hay extremos en proceso. Son de distribución limitada precisamente por la condición de agua, ¿no? Pero podemos encontrarlos en varias partes del mundo mientras siempre haya una condición de humedad. Algunas, de hecho, han logrado tener adaptaciones para zonas muy frías y entonces lo que hacen es que en la sangre cuentan con glucosa o es glucosada o cuentan con una molécula de glicerol que no es más que un carbono, un azúcar de 3 carbonos. Y el glicerol tiene temperaturas de congelación mucho mayor que la glucosa, por ejemplo. Por ejemplo, lo que hacen realmente es que son capaces de, en el proceso de absorción de nutrientes, romper la glucosa y transformarla en dos gliceroles a través de las reacciones químicas que me imagino por ahí ustedes pueden recordar cuando hablábamos de esa metalización del gliceraldehído, del dihidroxicetona, perdón, a gliceraldehído 3-fosfato y por ahí rompen los fosfatos y pueden obtener glicerol para poder tener esa condición de soportar climas muy fríos. Dentro de las ranitas, sí encontramos un grupo, o sea, sí pueden haber especies invasoras, no son de desplazamiento grande, o sea, no vamos a ver una rana que la encontramos nosotros en Tegucigalpa y se va caminando hasta Uyuca, no, o sea, realmente son de desplazamientos lentos, entonces casi no vamos a encontrar invasiones así por movimiento. Igual la mayoría de las invasiones han sido por efectos humanos. Y entonces, en el caso, por ejemplo, del Xenopus labeis, que la encontramos en algunos lugares, creo que Honduras, no estoy seguro si sigue reportando o reportó en algún momento rana labeis, vamos a averiguar por ahí. Era porque precisamente
La rana Lavey fue utilizada como prueba de embarazo por mucho tiempo. Y entonces los investigadores lo que hacían es que, bueno, no los investigadores no, las pruebas de embarazo lo que hacen es que inyectan en las ranitas hembras, bajo la piel, inyectan orines de una mujer que se sospecha que está embarazada. Y entonces las hormonas femeninas que cambian el proceso de embarazo hacen que las ranitas entre unas 5 a 12 horas, em, ellas ovopositan, y esto es lo que decía o hacía como prueba de embarazo. Así la ranita ponía huevos en ese periodo de tiempo, entonces la mujer estaba embarazada, y si no, pues la mujer no estaba embarazada. Entonces se usó por mucho tiempo en muchas partes, y entonces una vez que la ciencia produce nuevos sistemas para poder identificar si están embarazadas o no las mujeres, las ranitas fueron siendo desplazadas, y la mejor solución que muchas personas tienen es, pues la voy a liberar para no matarla. Pero a veces el efecto de liberación de una especie es mucho más grande que matarla. O sea, si yo mato la especie, mato una. Si yo la libero, puedo matar incluso hasta la especie, no solo a un individuo. Por eso es importante eso de la liberación, un estudio previo antes de la liberación. Bien, para Honduras tenemos un total de 9 familias de cianuros, 36 géneros y un total de 97 especies, que vamos a verlo, creo que ya tenemos modificado en la charla de taxonomía el número de especies. Y por ahí ya hay varios papeles y documentos de algunos registros nuevos, sobre todo en Salamandra, que es el que menos estaba estudiado, o el que más fácil se encuentran nuevos registros, y puede ser que hayan cambiado. Vamos a verificar en la presentación de la clasificación de las ranitas. Bien, ¿qué ventajas tienen? Bueno, un sistema de defensa que es además también parte de su sistema de desplazamiento, pero en realidad ustedes van a una charca, y si las ranitas no están en peligro, pues no andan saltando y saltando y saltando y saltando como locas. O sea, realmente uno logra ver el salto pronunciado y fuerte en un estanque cuando uno llega cerca, alumbra, o cuando se para cerca un fuerte con agua que tenga ranitas, o cuando está huyendo. Entonces, por lo general, este sistema de saltar tan efectivo y tan fuerte es precisamente para sistemas de defensa. Voy a saltarme, a ver, voy a saltarme unas presentaciones, porque para hablar del salto es importante hablar del sistema muscular. Las ranitas tienen un sistema de grupos musculares que son anteroventrales. Entonces tienen el movimiento de la protracción y la abducción, o sea, es poder estirarlo y alejarse de la línea medio del cuerpo. Pero tienen también en la misma estructura de la unión un sistema muscular que es posterior dorsales. ¿Qué significa esto? Que además de tener la retracción, que es la posibilidad de regresar el músculo a la misma posición, entonces también tienen la posibilidad de la abducción, que es mover hacia adentro de la línea media del cuerpo. O sea, no es solo estirar el músculo. Los grupos de músculos anteroventrales, además de que permiten estirarse, que eso es importante, permiten mover hacia el lado del cuerpo. Es una condición que para nosotros se mira bien sencilla, porque si yo tengo mis brazos pegados al cuerpo, la acción de levantarlo es la protracción, y la acción de separar mi mano más lejos de mi cuerpo es la abducción. Pero si yo quiero llevar esa mano hacia mi corazón, por ejemplo, si cualquiera de las dos manos, entonces yo tengo que retraer esos músculos para regresarlos a la posición anterior y moverlos hacia el centro o la línea media del cuerpo. Y eso es la abducción. Entonces, esas dos combinaciones de músculos que tienen las ranas permiten entonces el proceso del salto. Ahora sí me regreso para atrás.
Bien, dos condiciones interesantes. Primero, y por ahí voy a mencionarlo, aunque más adelante está en la estructura. Primero, para el salto, las patas posteriores son tripartitas. Entonces tienen tres posiciones. Entonces está el pie, digámoslo así. Entonces tienen el antebrazo y tienen el brazo en las patas posteriores, en las patas anteriores. Igual tienen un pie, tienen una tibia, tienen un fémur en las patas posteriores. Y además de eso, la pata tiene todavía un doblez más, que es como el doblez que tenemos nosotros en nuestra mano. Ellos pueden doblar toda la parte de los carpos o la sección digital, separarla de la región palmar, si están posicionados en el suelo, separarlos de la región palmar. Y entonces ese juego de movimientos de la sección digital, la sección palmar y la parte de la tibia hace que ellos puedan tener un perfecto acondicionamiento mecánico para producir el salto. Entonces ellos saltan con las patas posteriores y que sea delgado y que el fémur sea súper más largo, eso hace que permita tener el impulso de flecha para poder avanzar en espacio. Pero además, entonces necesitan también tener músculos fuertes que permitan hacer esa protección para la caída. Entonces, si ustedes se fijan en las ranitas que pudieron ver en el laboratorio, las manos son bien abiertas y los antebrazos son muy, muy gruesos, son más gruesos de hecho que el brazo, porque el antebrazo es el que resiste la caída del peso. Entonces, la acción de resorte de la abducción y de la aducción que tienen en los músculos, cuando la ranita cae, entonces tiene la posibilidad de soportar el peso y amortiguar por esa condición muscular que ellos tienen y esa es la gran ventaja que tienen en el proceso de saltar. Muchas ranas saltan, hay ranitas que, por ejemplo, la mayoría de las ranitas arborícolas se desplazan, pero que siempre tienen la oportunidad del salto como un proceso de defensa. Otra condición que tienen es quedarse quieto y creo que eso es una condición de defensa que tienen muchos. Pero en el caso de ranas, esta condición de defensa casi siempre está relacionado porque ellas no comen cosas que no se muevan. O sea, si una mosca pudiera tener la agilidad de quedarse quieta sin moverse para que la rana no se la coma, pues tendría esa gran suerte. No se la comerían. ¿Por qué? Porque las ranas también por condición de observación prefieren alimentarse de cosas que se mueven. O sea, si usted pone una rana, moscas muertas tiradas en el suelo, la ranita o el sapito no se la va a comer. Ellos tienen esa condición de comer cosas que siempre están en movimiento. Y entonces, el quedarse quieto se desarrolla como una estrategia para evitar ser comidos. Lógicamente, muchas de ellas, gracias a la combinación de colores por cromatóforos, antóforos, iridióforos, tienen unas coloraciones disruptivas o jaspeadas que les permiten confundirse con el medio ambiente, a diferencia de otras que son, digamos que muy visibles. Pero eso, entonces, el quedarse quieto ya en un proceso mimético le ayuda a no ser descubierto, por ejemplo. La otra condición que tienen es hinchar de aire los pulmones. Eh, como la condición física y estructural de las ranas es bien divertida y digamos que apetecible para consumir, la cabeza es puntiaguda y además está aplanada. Y recuerden que esta es una condición sobre todo para no pesar tanto, porque evolutivamente fui el primero que salí del agua. Entonces la cabeza sigue manteniendo esa condición. Y entonces es como bien fácil, es como una condición de cono ingerir los afíos desde la cabeza. Pero entonces ellos tienen este sistema para inflar pulmones, para aumentar el espacio y entonces así asegurarse que no van a ser tragados. O sea, eso les aseguro que hincharse de aire ha salvado a muchas ranitas que, por ejemplo, felinos juveniles, perritos juveniles, hayan de hecho ingerido una rana porque nosotros, y eso es en general como la mayoría, de los organismos, pues nos alimentamos de aquello que nos pueda quedar en la boca o caber en la boca. Y no todos tenemos la agilidad de abrir tanto la boca como por ejemplo las serpientes.
Entonces, esa es una condición que les ayuda a ellos a evitar. Y otra condición que parece también rara de que suceda es precisamente expulsar orina. Es una orina, digamos que no metabolizada. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que no es que pasa por un proceso estricto de orina. Ellos también, vamos a ver más adelante, a través de los riñones metanéfricos expulsan urea, y la urea sí tiene un olor característico y podríamos decir que un sabor especial. Pero en el caso de la orina en el proceso de sistema de defensa, es una orina que es incolora, es inolora, y podríamos decir que no marca un sabor tradicional. Entonces, se cree que es realmente una expulsión propia de agua por su sistema reproductor, y esto hace que muchas personas, digamos, si lo tienen en la mano, la suelten. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una tendencia general en los seres vivos de sentir cierto asco por líquidos corporales emitidos por otro animal, ¿verdad? Entonces, eso les ayuda. Y lógicamente hay algunas de ellos que tienen el veneno. Para nosotros en Honduras no tenemos ranas venenosas, pero sí tenemos dos ranas. Bueno, tenemos una rana que tiene ese sistema defensivo, no veneno, pero sí de poder tener secreciones lechosas. Se llama Trachycephalus venulosus, pero por ahí el fin de semana, de hecho, con un colega me estaba diciendo que ya están, habían cambiado a Venulosus a otra especie. Vamos a irnos actualizando con eso. Pero el género Trachycephalus de nuestros géneros hondureños se caracteriza porque todo su cuerpo se puede llenar de una glándulas que secretan una mucosidad blanquecina y pegajosa. Y entonces es esa sensación, y sin duda debe ser de sabores muy horribles. Entonces eso hace que tengan como sistema de defensa que sean expulsados de la boca de un animal que se los está comiendo, sobre todo de aquellos que les gusta tragar completas las presas. Y en el caso de la familia Bufonidae, tenemos varios géneros por ahí, Rhinelas, Coxifer, que tienen la característica de tener esta familia unas glándulas parótidas que producen una sustancia que se llama bufotoxina, y esta bufotoxina viene porque su nombre primitivo para los sapos, o sea, tenemos un grupo de género de sapos que se llama bufo. Antes nuestros sapos todos eran del género bufo, pero después de ir viendo marcadores genéticos empezaron a ver que teníamos varias especies, y de hecho tenemos incluso hasta complejos ahí especiales. Pero esa bufotoxina la generan a través de las glándulas parótidas, no es de todo el cuerpo como sí lo hace Trachycephalus, y tiene una condición interesante. Es lechosa, como por eso le dicen leche de sapo, es blanquecina, pero tiene propiedades psicotrópicas. Y cuando hablo de propiedades psicotrópicas es que eh, eh, embolan o marean o tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Y entonces, cuando alguien prueba la leche de sapos, entonces causa mareo, es como una droga, digamos así, ¿verdad? Eso es el efecto psicotrópico. Y entonces eso evita con la hinchazón del cuerpo que animales puedan tragarse a los sapitos, y es su sistema de defensa. Bien, vamos a adelantarnos un poquito para que se nos vaya el tiempo sin hablar de reptiles, que era la idea de hoy. Y vamos a ir hablando un poco, ya habíamos hablado de la epidermis, ¿verdad? Una epidermis estratificada, una zona con un depósito de queratina que se renueva constantemente, que es lo que podemos decir una especie de muda. Unas glándulas internas con mucosa, que tienen dos tipos de producciones: un moco protector, que es protector para la humedad, y un moco ceroso, que es precisamente el veneno. Y debajo de la epidermis, una dermis interna, que es esponjosa, que además contiene lo que llamamos nosotros como cromatóforos. Los cromatóforos pueden ser del grupo de tres condiciones. Unos que son los xantóforos, ¿verdad? Que responden, permíteme un segundo, chicos. José,
Perdón, chicos. Tenía aquí un asunto que resolver. Déjeme ver que me fui. Bueno, estábamos hablando de los colores y entonces los santóforos daban colores anaranjados, rojos y amarillos. Luego tenemos los iridióforos que responden a colores así como plateados, como grises muy claros o colores cristalinos. Y en el caso de los melanóforos, ¿verdad? Que permite la coloración de colores cafés, rojos oscuros o pardos o negruzcos. Entonces, el color de una ranita o de un sapo no es exclusivamente de un cromatóforo. Por ejemplo, no vemos acá la coloración verde. Y si ustedes se fijan, usted pone a un niñito a dibujar una rana y todos lo van a dibujar. Si lo ponen a pintar, casi todos pintan las ranas de verde, porque la rana René, que era la verde, es como la rana típica famosa que vemos nosotros por todos lados. Porque no todas las ranitas son verdes. De hecho, es más complejo encontrar ranas verdes verdes que ranas cafés o que ranas con diferentes diseños. Pero esos colores verdes están relacionados precisamente cuando encontramos santóforos amarillos en grandes cantidades y tenemos iridióforos plateados. Entonces, la combinación de ambos, los plateados son como grises, es como que estemos combinando un azul con amarillo, que recuerdan ustedes que esta combinación nos va a dar entonces a nosotros colores verdes. Y el resto, como vean, la mayoría son de esas coloraciones oscuras. Bien, hablamos un poco de un endoesqueleto con hueso y cartílago, no osificado completamente. Hay varias secciones de soporte que son cartilaginosas, ¿verdad? Pero ya con estructuras que permiten la sujeción de las patas, que hablábamos de los cinturones pélvicos y los cinturones escapulares. Muy poquitas vértebras, a diferencia de las 200 y pico que encontramos nosotros en las cecilias, apenas 9 vértebras troncales y de ellas aparece un urustilo que es cilíndrico y que de hecho es el que más adelante lo vemos como jiba sacra, que es el vestigio o el punto donde vemos que sí, efectivamente tenían cola. Un cráneo más ligero y deprimido, como ya vimos antes, las extremidades triarticuladas, que era lo que les hablaba de poder doblarlas, y músculos esqueléticos fibrosos. Esto sí es muy importante, porque hasta los peces óseos teníamos todavía miotomos, y a partir de las ranas, aunque no lo vimos creo como aporte, ya empezamos a ver músculos fibrosos. No es una fibra excesivamente fuerte, pero sí ya vemos, de hecho, esa condición fibrosa. Y de hecho, fíjense que la condición fibrosa es la que le permite servir como hule o como elástico para hacer la tracción en el proceso del salto. Entonces, eso sí es importante, porque no lo veíamos en los grupos anteriores. Y esa condición, entonces, le permite la contracción simultánea. Ya habíamos hablado un poco del sistema muscular para poder saltar y los tipos de respiración que los habíamos mencionado. Un sistema circulatorio sistémico pulmonar, que ya era una condición especial del grupo. Y esto sí es importante, una membrana timpánica con un osículo, que es lo que vendría a ser como la columela de nosotros. Bueno, mejor dicho, con tres huesecillos que permiten la formación de un utrículo, ¿verdad? El sáculo y la alajena que permiten formar esos huesecillos que empiezan también a tener funciones del equilibrio, o sea, saltan y caen en buena condición, y que además una membrana timpánica que recibe la información de los sonidos con frecuencias y que transportan a la cóclea, ¿verdad? O la membrana tectorial, que es algo similar a la cóclea que nosotros tenemos, que pasa entonces de sólido a líquido el sonido y así ellos pueden interpretar el sonido. Bien. La mayoría de los que croan son las ranos y eso es un proceso de selección sexual. O sea, las ranitas, las que mejor cantan, son las que más ranitas consiguen y precisamente también son las que tienen en mejor condición
genética porque se atreven o se arriesgan a estar en zonas que pueden ser escuchados. De hecho, muchos de sus depredadores los localizan precisamente por los sonidos de frecuencia que emiten cuando están croando en su proceso de conquista. Bien, vamos a pasar a reptiles, ¿verdad? Y con reptiles empezamos una, digamos que nueva sección del grupo, y esto es porque tenemos acá una condición interesante. Primero, los hasta anfibios eran anamniotas, y a partir de este grupo encontramos los organismos amniotas. Dentro de los organismos amniotas encontramos nosotros a los reptiles no aviares, a las aves o reptiles avianos y a los mamíferos dentro del grupo del huevo amniota. Este huevo amniota tiene una condición muy importante porque además de tener tres membranas que permiten hacer una conexión, tienen una membrana externa o una capa externa que les permite alejarse del agua. Y entonces digamos que es la condición más significativa en el proceso de poder separarse del agua, y entonces esto los ayuda a conquistar espacios distintos y a no necesitar estrictamente en el proceso reproductivo el agua. ¿Sí? No es que no pasan sin agua y nada que ver, no. Entonces eso les permite alejarse un poco más de los sistemas de agua. Tres capas principales, ¿verdad? El amnios, que es una capa, el alantoide, que es otra capa, y el corium, que es la tercera capa. El vitelo realmente también es una estructura que reaparece en el proceso, es la bolsa alimenticia que va a permitir los nutrientes para el huevo, o es su alimento a los organismos que se reproducen en huevo está en el vitelo, y no hay forma para el caso de los organismos amniotas de conseguir alimento externo. Entonces todo el alimento necesario para el desarrollo embrionario se va a encontrar precisamente en el vitelo. Por lo general, entonces, esto permite o nos lleva a una condición en la cual los huevos, al tener esa cuarta capa, que es la cáscara, que es una capa que de hecho es de origen materno, no es de origen embrionario, necesitan ser fecundados internamente, porque si usted intenta un gallo fecundar un huevo de gallina afuera, es imposible. O sea, los huevos con cáscara ya no pueden ser fecundados por fuera, entonces ellos tienen que tener una estricta fecundación interna. Ya empezamos a ver un sistema reproductivo más definido, y entonces tenemos testículos pareados, tenemos vasos deferentes pareados, y en algunos casos tenemos también órganos copuladores pareados, sobre todo en saurios. Y si no tiene órganos copuladores pareados, entonces la cloaca puede proyectarse o puede hacer una imaginación que va a permitir siempre la entrada de espermatozoides hacia el interior, como sucede, por ejemplo, en el caso de las tortugas, ¿verdad? Que no tienen dos órganos copuladores, sino que tienen una cloaca que permite una imaginación, y esta entonces es única y permite el paso de espermatozoides hacia el interior del cuerpo de la hembra para que sean fecundados de manera interna. Bien, vamos a hablar un poquito más adelante de funciones en cada una de estas membranas. Una condición craneal que tiene en el caso de los amniotas, ¿verdad? Es que va a depender de diferentes orificios que encontramos nosotros en esta región de acá, que es precisamente la región temporal. Los cráneos que son anápsidos son cráneos que no presentan aberturas corporales en la región de atrás, y son cráneos que veíamos nosotros precisamente en el caso de los anfibios. Los cráneos diápsidos son cráneos que tienen en la parte posterior dos aberturas temporales y
estos los vamos a encontrar precisamente en reptiles y en aves, que es el caso de nosotros. Y encontramos también cráneos sinápsidos, que son cráneos que están con una sola abertura temporal, pero es una abertura temporal bien grande, y entonces por lo general estas aberturas temporales van asociadas al proceso de crecimiento cerebral. Y se me olvidaba mencionarles que, por ejemplo, el cráneo anápsida está presente para el grupo de reptiles, que es el que estamos viendo en tortugas. Entonces tenemos un anápsido con un desarrollo cerebral corto, un diápsido con un desarrollo cerebral medio y un sinápsido con un desarrollo cerebral más grande. Y entonces vamos a ver que el espacio de estas aberturas permite el alojamiento de un cerebro mucho más grande. Y entonces, para el caso de los reptiles, que es el tema que tenemos nosotros ahorita, vamos a ver estos cráneos, el cráneo anápsido y el cráneo diápsido presentes en estos grupos. Los plesiosaurios ya no tenemos nosotros este grupo, entonces no vamos a tener representantes con esa condición. De los diápsidos, entonces tenemos, ¿verdad? Las serpientes, las lagartijas, las tautaras y los anfibénidos. En el caso de arcosaurios, encontramos a los dinosaurios y actualmente a los cocodrilos y las aves, que por si no lo sabían, según Rick, ya por ahí deben haber leído en un lado, las aves y los cocodrilos están cercamente emparentados. De hecho, están más cerca las aves de los cocodrilos que los cocodrilos de las serpientes. Y veíamos algunos sauropterigios que ya no están, como este que vemos acá del pasado, y los ictosaurios que también tienen este diápsido. Bien, ¿qué aportes entonces ha hecho el grupo? Y de hecho, aunque no son tantos aportes como veíamos en anfibios, puesto que estos anfibios salieron del suelo, pues vamos a ver que el último grupo que hace aportes para el desarrollo final del proceso evolutivo de adaptación en tierra son precisamente los reptiles. Entonces, el primero de estos es la membrana extraembrionaria, que les hablaba que es la cáscara y como les mencionaba antes, le permite alejarse más de las zonas húmedas. Una piel fuerte, seca y muy queratinizada. Y esto es interesante porque la queratina en composición de estructuras celulares permite una resistencia impresionante a los tejidos. O sea, la piel de un reptil es muy fuerte, ¿verdad? Precisamente por la presencia de queratina, que los hace muy resistentes, pero sin perder la flexibilidad. Y esa es una condición que además permite alejarse también de las zonas húmedas. Y cuando mencionamos que es una piel seca, es precisamente porque es herméticamente cerrada, o sea, la piel cubre completamente el organismo y no tenemos glándulas que tengan una comunicación con la sección externa de la piel, sino que es completamente seca. O sea, ustedes tocan una serpiente o un reptil, puede ser que existe frío por la condición que ellos tienen de regulación de la temperatura corporal, ya que son eh, ectotérmicos, pero siempre va a ser seco, o sea, están completamente secos, no hay humedad en la piel de los reptiles. Los músculos de la mandíbula eh, son más grandes y son más fuertes que los anfibios, ¿verdad? Y probablemente también que las aves, más no aún así de los mamíferos. O sea, son muy fuertes y de hecho el aumento en la complejidad de los músculos mandibulares en reptiles va haciendo que ellos también puedan tener diversidad de hábitats y de aprovechar hábitats que no están lógicamente cubiertos por anfibios y les permite tener una mordida más fuerte. Además de esto, que creo que no lo tengo puesto en la diapositiva, ellos tienen la presencia de dientes que son monodontos y multifodontos. Cuando hablamos de monodontos es que son de una sola forma y multifodontos es porque son muchos. Y entonces la presencia de músculos mandibulares para aumentar la fuerza de mordida y la presencia de dientes
entonces le permite, ¿verdad?, aumentar su dieta alimenticia y diversificarse de mejor manera. Como les había mencionado antes un poco, un riñón metanéfrico que tiene como principal desecho de inmersión la urea, también pueden expulsar ácido úrico y esto es interesante porque en el caso de los reptiles ya no lo hacen así como chorros de orina, como podríamos incluso mencionar como el sistema de los anfibios, sino que lo que hacen es una pasta semisólida, o sea, con muy poquita agua, que reduces en grandes cantidades, ¿verdad? La cantidad de agua para deshacerse de desechos nitrogenados. Y esto entonces es otro mecanismo que les ayuda a permanecer alejados del agua, no solo en su proceso reproductivo, sino por la necesidad de mantener una piel húmeda o por la necesidad de mantener la condición de agua en el interior del cuerpo. Luego, otro del aporte es una cabeza, ¿verdad? Bueno, tres cosas importantes. La cabeza no es el aporte, porque todos tenían cabeza antes. Realmente el aporte aquí son los hombros. ¿Cómo funciona el proceso? Si ustedes se fijan, en los anfibios no tenemos hombros. Entonces, la presencia de hombros permite entonces tener separada la posibilidad de movimiento de la cabeza. Y junto con eso, entonces vemos más adelante, definitivamente en anfibios se ve muy poco, pero ya en reptiles, perdón, se ve muy poco, pero ya tenemos una diferenciación muy marcada entre el cuerpo y la cabeza, que más adelante le denominaremos como cuello. Entonces sí tenemos el proceso ahí de separación de la cabeza del resto del cuerpo diferenciado externamente. Pero los hombros, además de hacer esa expresión externa, permiten sostener al animal con el cuerpo lejos del suelo y le permite mover únicamente la cabeza sin mover todo el cuerpo, que era algo que no podían hacer los anfibios. O sea, el anfibio, si voltea para un lado, voltea todo el cuerpo, no solamente la cabeza. Y entonces esto le permite tener mejores ángulos de visión. Eso es uno. Junto con el aparecimiento de hombros, ¿verdad? Que ayudan a sostener eso. Viene como un aporte coevolutivo las estructuras de los tobillos. Y entonces los tobillos permiten el movimiento de las manos hacia adentro y el movimiento de las manos hacia afuera. Y pareciera no tan importante, pero este movimiento de manos hacia afuera y manos hacia adentro es lo que le da la coordinación del movimiento para el desplazamiento. Y entonces eso hace que para desplazarse ellos tengan la posibilidad de enviar un pie adelante y, ojo, levantarlo y dejarlo como apoyo, y el tobillo también sirve como de una palanca de sujeción, levantarlo, mover la pata hacia enfrente y luego apoyar el cuerpo sobre esas patas y desplazarlo. Entonces, les permite el desplazamiento sincrónico. ¿Qué es esto? Pata derecha, bueno, digamos así, extremidad anterior hacia adelante, derecha, extremidad posterior izquierda hacia adelante. Y la combinación cruzada que más adelante les permitirá un desplazamiento mucho más ágil y veloz que lo que tenían precisamente los anfibios. Una piel muy seca, que es de las cosas que nos ha ayudado a nosotros precisamente a poder estar, como les digo, más lejos en el grupo. Esto ya son características, ¿verdad? Esto ya no son aportes, esto son características del grupo de los anfibios. Entonces tiene una piel dura y seca, que es muy delgada y que se muda periódicamente. Esto es porque al ser completamente hermético, no deja que nada pase, entonces también no tiene cómo mantener una humedad, entonces se va dañando con el resto del cuerpo y lo que se daña, entonces hay que recuperarlo y por eso hay mudas periódicas que se conocen con el nombre de ecdisis. Y la ecdisis es
propiciada por una hormona que se llama ecdisona, que es la que les va a permitir hacer el intercambio de piel. En algunos casos podemos encontrar ecdisis que son completas, o sea, todo el cuerpo, como en el caso de las serpientes, y en otros, como en el caso de los saurios, vamos a encontrar ecdisis secuencial, o sea, van mudando la sección que ellos creen que van necesitando. Y esto es también, chicos, porque los reptiles tienen una condición en la cual no dejan de crecer, o sea, no hay un límite de crecimiento como si lo vemos en el caso de mamíferos. En el caso de reptiles no hay un límite de crecimiento y entonces ellos deben mantener, o sea, es como la piel es como la ropa que nos cubre, entonces si crecemos necesitamos otra talla, entonces es lo que sucede en reptiles, ellos crecen, necesitan otra talla de escamas, ¿verdad? Para mover. En el proceso la escama solo crece, no se multiplica, o sea, no es que voy a tener escamas, más escamas, sino que lo que tengo son escamas más grandes. Encontramos que estas escamas pueden ser de tres tipos, las que son lisas, que no se ve ninguna formación, las que son quilladas, y entonces se van a ver, sobre todo en las serpientes venenosas, que las escamas están partidas por una línea central y podemos encontrar incluso algunas escamas que son acanaladas. Y dentro de esas acanaladas podemos encontrar unas que son perforadas, que las vamos a ver en algunos saurios, en la parte interna del fémur, que construyen lo que son las escamas femorales que se acanalan precisamente con dos funciones, una para aumentar el área de prehensión o de sujeción y otra es para la expulsión de feromonas. Ellos pueden expulsar la feromona por estas escamas que son acanaladas, ya que no pueden expulsar por otro lado algunas cosas. Pero son condiciones especiales de un grupo. Por ejemplo, las iguanas tienen esa condición de escamas femorales, que son además una condición sexual diferencial. Bien, muchos también vamos a encontrar en el caso de la dermis, ¿verdad? Provistas de cromatóforos y vamos a ver también cromatóforos que permiten coloraciones amarillas, rojas, anaranjadas y ya no vemos, bueno, sí también tenemos melanóforos y podemos tener un grupo de iridióforos que permiten esta combinación precisamente de hacer verse color verde. Ok, dentro de estas encontramos también escamas dérmicas, o sea que están en zonas más profundas de la piel, que permiten tener formaciones óseas laminares, que son conocidas como osteodermos. Los osteodermos pueden tener varias formas, ¿verdad? Y de hecho varias proporciones. Por ejemplo, en el caso de los osteodermos de los reptiles, como los saurios, por lo general pueden verse en proyecciones como crestas dorsales o como crestas gulares. En el caso, por ejemplo, de osteodermos en serpientes, se podrían ver como accesorios, y si por ahí ven las serpientes de pestaña, ellas tienen esas estructuras como accesorias. Y en el caso, por ejemplo, de cocodrilos, son placas osteodermos muy gruesos, y ya, por ejemplo, para el caso de tortugas, entonces ya los vemos como formaciones óseas laminares. Hablamos de coloraciones y yo sé que ustedes ya más o menos conocen estos nombres de coloraciones. Entonces tenemos la homocromía o cripsis cromática, es cuando estos organismos toman coloraciones que pueden ser sólidas. Bueno, todas estas coloraciones, chicos, son para esconderme. Si yo vivo en un suelo muy oscuro, de un mismo color, o muy claro, de un mismo color, entonces tengo coloraciones sólidas, que son aquellas que son un solo color. Por ejemplo, las serpientes arborícolas, las oxibelis, que son verdes. Entonces, generalmente son colores verdes completamente sólidos que les permiten entonces confundirse con la enramada que tienen. Hay algún grupo de serpientes arborícolas también que son color café para parecer rama seca, y entonces esos son colores sólidos. Tenemos colores jaspeados, y entonces, por ejemplo, las boas que cambian
de espacio, pueden estar entre las piedras, pueden estar en el suelo, pueden subir a los árboles. Entonces siempre tienen coloraciones como lunares, entre colores claros y oscuros. Esos son precisamente colores jaspeados, pero casi siempre vamos a verlos muy relacionados a la condición del suelo o de la estructura donde ellos se mueven. Y tenemos las coloraciones disruptivas. Las coloraciones disruptivas son aquellas que no permiten ver dónde inician y dónde terminan. O sea, así como voy a usar el ejemplo que no es el mejor, como las cebras, que son rayadas. Pero tenemos el caso de algunas serpientes que se conocen como guardacaminos, que tienen rayas desde la cabeza hasta la cola en la parte dorsal, y eso es precisamente para no distinguir dónde empiezan y dónde terminan. Que son, digamos, coloraciones para esconderse. Tenemos coloraciones que son para representar que soy peligroso, que son las coloraciones aposemáticas, y entonces aquí colores rojos, amarillos y anaranjados resaltan para indicar que soy peligroso o que soy venenoso. Pero estos colores aposemáticos también han sido aprovechados por otras especies que ni son peligrosas, ni son venenosas y no saben mal. Y entonces, cuando una especie aprovecha esas coloraciones aposemáticas como sistema de defensa, entonces les llamamos mimetismos batesianos, ¿verdad? Son cuando especies no venenosas tienen colores como de serpientes venenosas. Y tenemos otra condición que es interesante, que es el mimetismo mertesiano, que es cuando serpientes que sí son venenosas toman coloraciones de especies que no son venenosas o reducen la intensidad de sus colores aposemáticos para no verse tan peligrosos. Y lo último que vamos a trabajar hoy es esta parte de aquí, que es la homomorfía. La homomorfía es más bien como el mantener una posición para evitar ser vistos. O sea, digamos, cuando estamos buscando serpientes nosotros y movemos las ramas de un arbusto y por ahí tenemos una serpiente que es arborícola, que es de estas, por ejemplo, Oxybelis, la serpiente se queda quieta, deja caer sección de su cuerpo para que parezca una de las ramas que también tiene las direcciones de crecimiento y no se mueve. Y bajo esa condición, entonces toma acciones homomórficas para que no puedan ser distinguidas en el ambiente donde están llenos. O se quedan completamente quietos, ¿verdad? En un árbol como una coloración jaspeada para evitar ser vistos por el movimiento, o sea, poder ser distinguibles por el movimiento. Esa condición es precisamente la homomorfia. Bien, chicos, me quedan todavía un poquito más, pero tenemos todavía el miércoles para desarrollar. Vamos a ir desarrollando principalmente características. Todavía nos quedan por ahí empezar con grupos, ¿verdad? Y características por grupos. Ya me quedaban poquitas cosas de general, solo el sistema circulatorio, el excretor y la locomoción. Que sí, en la locomoción hay varios sistemas de locomoción precisamente porque ellos salen y de hecho algunos regresan al agua.